Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Listos para nuestro tema del día de hoy? Recordándoles esta semana nuestras actividades, hoy nuestro tiempo de ayuno, mañana tendremos nuestra actividad de capacitación y bueno, estará Liliana Gutiérrez con nosotros con el tema del desafío del cambio. Les invitamos, estamos hablando de esto, los cambios que van a venir y cómo necesitamos nosotros adecuarnos para ello. El día miércoles en la noche tenemos la convocatoria de oración nacional. Nos unimos a las 7:30 con todo el país y con los países donde está el CENFOL. El día jueves a las 7 los profesionales tienen su reunión, un altar para el Señor, se llama el tema de esta semana, así que les esperamos a los profesionales jóvenes solteros a las 7 el jueves. El viernes todas las mujeres jóvenes, adultas, solteras, casadas, están cordialmente invitadas a este tema, cualidades de la mujer que previve, hablando de todas esas características que tienen y desarrollan las mujeres para superar las dificultades. Esa reunión será a las 6 el día jueves. Y el día viernes, y el día sábado tenemos las reuniones de niños, la reunión general y la reunión de jóvenes. Estas son nuestras actividades para esta semana, para que estemos conectados. Muy bien, vayamos a la Biblia, a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, nuestra reflexión del día de hoy para el tiempo de nuestro ayuno, de intercesión y ayuno. Mateo capítulo 9, para irles ambientando un poquito mientras ustedes se ubican allí. Juan el Bautista ya está preso. Jesús está iniciando su ministerio. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le hacen una pregunta porque ven que los discípulos de Jesús, a diferencia de ellos y de los fariseos, no ayunan, no están observando las tradiciones que ellos tienen como judíos para el ayuno. Entonces le hacen esa pregunta a Jesús acerca de por qué los discípulos de Jesús no están ayunando como lo hacen los discípulos de Juan, como lo hacen los fariseos. De alguna manera, recuerde que el contexto de todo esto es un contexto judío con unas tradiciones que obviamente ellos observan cuidadosamente. Entonces, lo que están planteando finalmente es que ellos no están siguiendo las tradiciones. Las tradiciones dicen que debían ayunar. Entonces, Jesús les plantea que, pues, mientras Él esté con ellos, ellos no van a ayunar, pero llegará el momento en que vuelvan a tomar la disciplina del ayuno. Bueno, estamos hablando del día martes, día de ayuno. El énfasis no necesariamente lo vamos a hacer en el ayuno, aunque observamos que Jesús dijo que ellos lo harían. Una vez que ya no estuviese con ellos retomarían esta disciplina, pero ya no como una tradición, ya no como una programación que tienen que cumplir obligatoriamente, sino como la necesidad de poder tener tiempos especiales con Dios, la necesidad de poder tener oportunidad de interceder por otros delante de Dios. Así que este es el contexto de ese capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer de ese contexto el versículo 17. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. Muy bien, todo esto porque estamos en estas semanas, a partir de esta semana, vamos a estar ya pensando en este proceso que estamos viviendo de salir de la cuarentena. Ya hay algunas empresas desde la semana pasada, este lunes comenzaron otras empresas y seguramente va a ir escalonándose la actividad social productiva, las empresas y obviamente los empleos y obviamente los emprendimientos y las personas que tienen proyectos individuales o personales, cada uno empezaremos a asumir. Estamos ya empezando a salir de la cuarentena.
Lo que esperamos y pensamos es que al observar todos los protocolos con respecto a cómo hacerlo, podamos evitar que esto pueda repercutir en que nuevamente se disparen los índices de contagio y entonces obligatoriamente tendremos que entrar en otro proceso de cuarentena que no quisiéramos. Lo que quisiéramos es ir escalonadamente saliendo de este proceso para que efectivamente podamos recuperar toda esa movilidad productiva económica del país que tanto preocupa a nuestros dirigentes, como también es una preocupación para muchas personas. Así que nuestro enfoque va a estar en eso, cómo irnos preparando, cómo irnos adecuando para la salida. Hace un mes y medio estábamos hablando de cómo prepararnos para estar en un tiempo de cuarentena. Y creo que lo observamos de alguna manera buena. Fuimos juiciosos para observar el proceso completo y entonces de esa manera hemos llegado hasta acá y a Dios gracias con una afectación mínima. Ahora lo que necesitamos es hacer el proceso de salir otra vez y con una afectación mínima nuevamente. A Dios gracias, no hemos visto que los indicadores nos digan que esto se disparó de una manera incontrolada, sino que ha ido dentro de lo presupuestado y dentro de lo básico presupuestado. Esperemos que así siga siendo. Entonces, a los que ya pudieron salir, les recomendamos siempre observen todas las medidas que se piden, los protocolos se cumplan. Los que están empezando a salir, obviamente lo mismo, observen y cumplan los protocolos. Los que no tienen necesidad de salir, no lo hagan todavía. Yo sé que todos estamos en este momento con esa ansiedad de que nos digan ya pueden y entonces arrancar. Eso es como si usamos una ilustración, en estos días he estado pensando en las carreras de caballos, cuando todavía se hacían en algunos lugares en el mundo, se hacen, y es que los caballos tienen unos partidores, unos lugares donde se ubican en el lugar de salida y cada uno tiene una casilla donde el jinete y el caballo se ubican. Y allí están en una tensión, en una presión, están en un momento de alta adrenalina para que cuando el juez dé la orden de salida y se abra la puerta, los caballos inicien su desbocada carrera hacia la meta. De esa forma también nosotros podemos pensar que en este momento estamos esperando que esto arranque, que esto digan listos y arrancamos. Bueno, hagámoslo en el momento indicado. Un caballo se descalifica cuando se ha movido demasiado en la grilla de partida o cuando de alguna manera ha salido antes. Entonces es necesario que esperemos la orden. Y esto es una, obviamente, instrucción que de Dios recibimos, que hagamos las cosas decentemente y con orden. Entonces, cuando nos digan, salgamos. Mientras tanto, los que todavía no podemos asumir este proceso de reiniciar nuevamente nuestras actividades como las teníamos presupuestadas, confiemos en que de todas maneras Dios tiene el control de todas las cosas. Esto es un acto de fe. Confiamos en que aunque partamos más tarde, de todas maneras Dios va a dar sostenimiento y Dios nos va a ayudar a recuperar todo aquello que en este tiempo de alguna manera ha estado detenido o en algún momento se ha perdido, pero Dios nos dará la oportunidad de recuperar. Muy bien, pensando en todo eso, entonces estamos en estas 2 semanas, en estas semanas que estamos ya desde la semana pasada y estamos reiniciando. Muy bien, vamos a orar a Dios por eso, ¿no? Porque nos permita hacerlo y que la fortaleza de cada uno de nosotros, de nuestra familia, las empresas nuevamente tomen su cauce y podamos otra vez volver a los niveles productivos de antes. Solo que hay una pregunta y es, ¿volveremos a hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora? En estos días alguien me preguntó eso, me dijo, pero sí será que cuando salgamos de todo esto y reiniciemos todo este proceso, ¿será que nosotros volveremos a las mismas cosas de antes? ¿O lo que hemos aprendido durante este proceso nos ayudará para que planteemos las cosas diferentes? Bueno, es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse y cada uno de nosotros consciente y voluntariamente tiene que asumir la respuesta. O volveremos a lo mismo de antes, o aprendiendo las lecciones que en este tiempo Dios ha traído sobre nuestras vidas, entonces hagamos un proyecto diferente hacia el futuro. Como las empresas, todas las empresas hoy día que ya están activadas o se están activando o las que se van a activar requieren un protocolo que tiene que ser inscrito
y tiene que ser aprobado. Un protocolo quiere decir que toman todas las medidas necesarias para que efectivamente en la misma medida en que se retoman las actividades haya todo el cuidado necesario para evitar contagios. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿ya tenemos listo nuestro propio protocolo? ¿Tenemos nosotros listo nuestro proceso para reasumir, para retomar lo que estábamos haciendo? Y no como antes. Recuerde que los discípulos le están diciendo a Jesús, ¿por qué ustedes, los discípulos de Jesús, no ayunan como lo hacemos los discípulos de Juan o como lo hacen los fariseos? Ellos estaban diciendo, ustedes están haciendo las cosas diferentes. Ustedes tienen que hacerlas como siempre se han hecho. Era la tradición, debían ayunar y los fariseos ayunaban varias veces a la semana. Entonces, de alguna manera, lo que Jesús le está diciendo, miren, un momentico, vamos a comenzar otra temporada, otra época en donde esas tradiciones tienen que ser revisadas, porque de aquí en adelante ya no serán las tradiciones las que marquen las pautas de comportamiento, sino las decisiones necesarias y personales. Entonces, esto nadie nos lo va a imponer, nadie nos lo va a obligar. Nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones de cómo vamos a hacer de aquí en adelante las cosas. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene claro lo que va a hacer? ¿Tiene sus protocolos? ¿Está preparado para hacerlo? Porque mire lo que dice ese versículo en la parte final. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Esto quiere decir que si vamos a comenzar un proceso diferente al que traíamos, si con las lecciones aprendidas vamos a hacer una proyección diferente a la que veníamos acostumbrados a hacer, pues obviamente no solamente es el vino nuevo que se requiere, sino el odre nuevo. Porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, al ser fermentado el vino, revienta el odre porque ha perdido elasticidad, ha perdido la flexibilidad. Entonces, es necesario que nosotros pensemos en, si vienen cosas nuevas, tiene que ser depositado en personas nuevas. Y esperamos que, bueno, este mes y medio que hemos traído haya sido de grandes lecciones para usted. Que usted haya sacado unas lecciones que pueda afirmar de aquí en adelante en su vida. Yo quisiera comentarles algunas opiniones que he estado buscando de personas de este tiempo nuestro en cuarentena y preguntarles qué lecciones les han quedado o qué lección particularmente le ha quedado que va a aplicar en el futuro. Quiero leerle algunas de las respuestas a esta pregunta. ¿Qué lecciones usted aprendió en la cuarentena que va a aplicar después? Una persona dijo, hemos aprendido que se puede vivir solo con lo necesario. Y también nos dimos cuenta de que muchos que están en cargos públicos no sirven para nada. Bueno, son opiniones personales. La primera parte nos identificamos. Hemos aprendido que no necesariamente requerimos de todo lo que estamos acostumbrados a tener para vivir. Hemos aprendido a reducir todas esas cosas que normalmente manejamos cada día y pudimos hasta ahora, hemos sobrevivido con ello. Bueno, la segunda parte, pues sí, hemos visto que hay personas que desafortunadamente no han tomado las decisiones que se esperaban en sus cargos, en sus niveles de responsabilidad. Pero dejemos solamente esta primera lección. He aprendido que se puede vivir solo con lo necesario. Bueno, de alguna manera Jesús también en su tiempo lo dijo cuando dijo, si tienen que comer y qué vestir y dónde vivir, pues ¿por qué se preocupan por lo demás? Es como, eso es lo básico y fundamental. Si tiene eso, sea agradecido con eso. Otra opinión, otra apreciación, dice, he aprendido el valor de las cosas pequeñas. No importan los títulos, cargos o dinero que tengas. Lo más importante es que esta pandemia nos demuestra que todos somos iguales y todos somos vulnerables. Otra buena lección. Aquí no depende del dinero, no depende de los títulos, no depende de la grandeza del nombre, sino que todos somos vulnerables y efectivamente a unos y a otros nos sucede lo mismo. Eso también lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés cuando, hablando acerca de esas lecciones aprendidas por él en la vida, dijo, al final de cuentas, todos somos iguales. Cuando vamos al sepulcro, no hay diferencia en si era rico o pobre. La misma suerte le va a ocurrir al uno y al otro. Entonces, todos en la vida estamos viviendo dentro de aspectos que nos hacen vulnerable, independiente
de las otras cosas que nosotros consideramos valiosas, como el dinero, la posición, el reconocimiento. Muy bien, otra apreciación dice reencontrarse con uno mismo y entender que en realidad todo es incierto. Aprendí que el hoy es lo que importa y hacer las cosas de corazón y amor, porque el mañana no sabemos si tendremos la oportunidad para ese café con un amigo, para la llamada o la visita a un familiar que no hemos hecho. Bueno, es otra buena lección. Aprendimos de alguna manera a que todo es incierto y nosotros a veces se nos ha olvidado una premisa que también es bueno recuperarla en este tiempo, como el apóstol Santiago lo dijo. Él dijo, hay de aquellos que dicen yo iré, yo compraré, yo tomaré, yo daré, y no dicen si Dios quiere. Eso decía Santiago. A nosotros se nos ha olvidado muchas veces eso de si Dios quiere. Nosotros planteamos las cosas y decimos vamos a realizar, vamos a viajar, vamos a comprar, vamos a hacer, pero se nos olvida agregarle ese pequeño pedacito. Si Dios quiere, porque la verdad es que las cosas son inciertas. Si Dios no quiere, nada por lo que nos esforcemos vamos a lograr. Si Dios no lo quiere, no hay nada que hacer. Entonces, si Dios quiere, y si Dios lo quiere seguramente porque es lo mejor para nosotros y es lo mejor para otros. Muy bien, otra buena lección. Una más dice la importancia de la oración con acción. Orar es súper importante, pero descubrí con base a mi experiencia que es más valedera si le aumentamos acción. Pedir perdón, agradecer, hacer nuestras peticiones y ayudar a los demás. Por ejemplo, hacer una llamada para dar ánimo a alguien, tener empatía, ponernos en los zapatos del prójimo. Qué buena lección. Es bueno orar, pero la oración siempre nos tiene que llevar a la acción. Cuando oramos nos relacionamos con Dios y siempre la oración nos lleva a que nos relacionemos de alguna manera con los demás. Y esta persona dice que aprendió que a la oración había que sumarle acción. Muy buena lección. Una última, dice, la familia y la salud son el verdadero motivo de la felicidad. ¿De qué me sirve el auto nuevo que con gran esfuerzo me compré si no lo puedo sacar? O los trajes de gala que están en el closet empolvados si no los puedo usar. Bueno, aquí son 5 apreciaciones. Y si preguntáramos a cada uno de los que estamos presentes en esta reunión, ¿cuáles lecciones usted ha sacado? Seguramente usted tendría otras nuevas que decir. Yo le invitaría a eso. Una de las cosas que no podemos perder es el proceso de aprendizaje de este tiempo. Y esas lecciones. Ahora, ¿por qué escribirlas? Porque es que recuerde que nosotros somos muy dados a olvidar. Cuando uno escribe, se hace más exacto. El hombre que escribe es más exacto. Así que escribir las lecciones ayuda para no olvidarlas y para que una vez que iniciemos nuevamente nuestras actividades, no nos enrolemos como antes lo estábamos en una actividad incesante y que se nos olvide lo más importante, lo que hemos aprendido que de alguna manera tiene que cambiar nuestras vidas. ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas? Bueno, eso dependerá de cómo hagamos, cómo actuemos. Mire otra vez el versículo del capítulo de Mateo. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Bueno, Jesús tenía una metodología muy particular de enseñanza. La metodología de Jesús era usar los elementos, las circunstancias, las costumbres que ellos tenían y a través de eso dejar esa lección. Recuerde que los discípulos de Juan fueron los que vinieron a preguntar, ¿y por qué no ayunan? El asunto estaba referido a una tradición, hacer las cosas como siempre se han hecho. Y Jesús les está respondiendo. Para que ellos lo puedan entender más fácil, usa esta ilustración de los odres. Para nosotros hoy día, lo más aproximado a un odre sería una bota de estas que se usaban. Yo recuerdo cuando mi papá, mis tíos iban a las famosas corridas de toros, que se llevaba siempre la bota con el vino, o se llevaba la bota con la sangría, o con el líquido para tomar durante la corrida. Y esto era lo más aproximado, es cuero trabajado de tal forma que se convierte en un recipiente. Bueno, hoy día tenemos otra cantidad de recipientes, obviamente mucho más durables, obviamente mucho más, ¿qué diríamos?, en una asepsia mucho mayor. Pero en esa época, el cuero se trabajaba y se usaba. Y efectivamente Dios sabe eso desde el principio. Porque imagínense la historia del cuero.
y no estamos hablando aquí de un evento de modas. Estamos hablando de dónde se está usando el cuero. El cuero se usó desde el Edén. Cuando el hombre pecó, se dio cuenta que estaba desnudo, todo esto que conocemos en Génesis 3, y Dios tuvo que sacarlos del huerto. Antes de sacarlos, Dios dice en la Biblia que hizo vestidos para ellos. ¿De qué los hizo? De cueros. O sea que el cuero estuvo presente desde la caída. No era, parece ser, el plan de Dios, porque Dios no tenía a fin crear las criaturas para luego tener que matarlas y a través de ese sacrificio cubrir al hombre. Pero de ahí comienza esta visión de que un sacrificio tiene que cubrir la desnudez. Y efectivamente salieron vestidos ¿de qué? De pieles de animales. Bueno, ¿cómo lo haría Dios en esa época? Nos tocaría preguntarle, porque en esa época pues obviamente no había Arturo Calle ni nada de estas marroquinerías que hoy tenemos. Dios diseñó el vestido, se los colocó y salieron. Y ahí comienza la historia del cuero. Obviamente el cuero tiene características muy particulares, que si no se trabaja bien queda un mal olor, que con el tiempo obviamente puede deteriorarse, que aún el hecho de no trabajarlo bien puede generar infecciones. Así que me imagino que Dios tuvo todo ese cuidado y con el tiempo ellos fueron asumiendo esa industria de trabajar el cuero, porque efectivamente se cubrieron. Ustedes saben que en la antigüedad eso era, y después obviamente se usaron ya las telas y otros elementos para el vestido. Pero el cuero fue de lo primero que se utilizó. En este caso todavía está vigente, porque Jesús, cuando usa la ilustración del cuero, de los odres, que son de cuero, de animales de mediano tamaño, porque esa era la idea, es que fuesen de animales de mediano tamaño para que fuese fácil cargarlos. Pero ya no lo está usando el hombre para el vestido, sino lo está usando para el transporte de alimentos, en este caso líquidos. Y efectivamente se usaban en la antigüedad para el transporte de la leche, del agua y en particular del vino, como lo estamos viendo en este pasaje. Así que Jesús está usando algo que ellos conocen bien y que seguramente algunos de ellos han trabajado, porque normalmente en las casas obviamente debía haber un odre para poder ir a buscar el agua y traerla a la casa, o para llevar en el camino cuando viajaran, para llevar bebidas para que efectivamente se pudieran hidratar cuando hacían las travesías. Entonces, estamos hablando de algo que ellos conocen. Para nosotros de pronto puede ser un poco más difícil entender esa parábola que Jesús usó, ese símil que Jesús trabajó en este caso, para que ellos entendieran la lección que quería darles. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo allí? Lo que está diciendo es que si nosotros queremos hacer cosas nuevas, necesitamos renovar, y si no es posible renovar, necesitamos cambiar. Porque a diferencia del cuero, de los odres, una vez que el odre con el tiempo va deteriorándose en cuanto a su elasticidad, se va volviendo cada vez más duro, entonces obviamente va perdiendo la efectividad. Y en el caso específico del vino, si se echa la fermentación que hace el vino, produce que el odre empiece a inflarse. Y como ya no tiene la elasticidad, termina reventándose. Alguno de ellos seguramente le tuvo que haber pasado. O ellos lo vieron en otras personas. Que un vino nuevo tenía que ser depositado en un odre nuevo. Porque si se hacía en un odre viejo, se reventaba el odre, se dañaba y se perdía el vino. Para poderse conservar lo uno y lo otro, necesitaban un odre nuevo y un vino nuevo. Bueno, hablemos dentro de esto que Jesús plantea, hablemos de las cosas que vamos a hacer en el futuro. ¿Qué son? Un vino nuevo. Ahora, hablar del vino, pues nosotros tenemos en la sede a Fernando, que es especialista en vinos, catador en vinos, y él nos podía hablar mucho de esto. Pero pensemos en el vino en la Biblia y tomemos una de las ilustraciones más importantes. El primer milagro público de Jesús fue con vino y fue en unas bodas. Ustedes recordarán que se acabó el vino y entonces Jesús le trajeron las famosas tinajas para la purificación, había 6 llenas de agua y las transformó en vino. Ese día
cuando el anfitrión le ordenó a la persona encargada del protocolo que cubriera la necesidad, él lo hizo sin saber qué iba a pasar. Por eso María se acerca y les dice, hagan todo lo que él diga. Lo que él les diga, por loco que les parezca, háganlo. Y efectivamente era una locura. ¿Cómo iban a servir agua cuando se esperaba que fuera vino? Pero cuando la sirvieron, el vino que ellos encontraron era de mejor calidad que el vino inicial. Porque normalmente así es Dios. Dios siempre trae cosas mejores. A veces nosotros tratamos es de mantener que las cosas que hemos hecho siempre se sostengan, que lo que siempre nos ha funcionado siga, que lo que normalmente nosotros ya conocemos, en lo que nos sentimos cómodos, eso se mantenga. Y resulta que en este tiempo muchas de esas cosas se rompieron. Y es un hecho. Muchos odres viejos se rompieron. Estamos viviendo una época diferente. Llámela una época nueva. Estamos viviendo nuevos retos, nuevos desafíos. Odres viejos no los van a resistir. Es necesario odres nuevos. Y por eso hablamos de los protocolos y por eso hablamos de los planes, de los proyectos. Necesitamos crear odres nuevos y traigámoslo a colación, traigámoslo a la aplicación. Necesitamos tener unos nuevos proyectos. Necesitamos tener unas nuevas formas. Porque no podemos salir a seguir haciendo lo mismo. Seguramente vamos a perder. Porque lo que nos ha dejado esta pandemia son unas lecciones de cómo de aquí en adelante van a ser las cosas. Realmente qué va a ser lo más valioso. Cosas que de pronto nosotros no considerábamos y no estimábamos, ahora las estimamos. Este tipo de conocimiento de las plataformas es algo que nos ha enriquecido en este tiempo y seguramente vamos a tener que usarlo. Habrá odres viejos para otras cosas, pero odres nuevos tendrán que crearse para las nuevas ideas que vendrán. Y por eso he tomado este pasaje para hacer alusión a lo que tenemos que prepararnos para el futuro. Y Jesús se los estaba diciendo a los discípulos de Juan. Si ustedes siguen con viejas tradiciones, no van a entender lo nuevo que Dios va a traer para ustedes. Que las tradiciones, que todas esas costumbres que ustedes manejan, van a tener que cambiarlas. Porque de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Por esto es que los judíos se reventaron. Porque ellos no fueron capaces de hacer los ajustes. Ellos traían sus tradiciones y la tradición fue más importante para ellos que las palabras nuevas, refrescantes que traía Jesús. Jesús les estaba dando palabras de vida, pero desafortunadamente ellos no las recibieron. ¿Por qué? Porque no quisieron cambiar el odre, porque quisieron mantener los odres antiguos y eso no es capaz de hacerlo. El vino va a reventar los odres viejos. Las cosas nuevas que Dios va a traer solamente se pueden capitalizar si tenemos una nueva actitud, si tenemos cambios en nosotros. Por eso cuando hablamos de todas estas lecciones que hemos leído de personas que nos han compartido, y seguramente la de cada uno de nosotros no nos podemos quedar en que eso fue una lección aprendida, pero igualmente olvidada. Las lecciones aprendidas tienen que aplicarse. Lo que realmente reconocimos nosotros es lo que de aquí en adelante vamos a tener que seguir haciendo. Porque si no lo hacemos, nos vamos a reventar. El futuro es un futuro mejor que lo que ha sido el pasado. Recuerden que esto, al menos para los creyentes, es una realidad. Si usted, su mente no la ha renovado, si usted de alguna manera por toda esa información que constantemente está llegando, usted se está dejando impactar por eso, nos están hablando de un futuro difícil, de unas condiciones y aún en algunas células, en algunos ambientes de edificaciones, estamos hablando de profecía. Porque efectivamente tenemos que saber dónde estamos, para dónde vamos, para poder preguntarnos si qué necesitamos para ir de aquí a allá. El que no sabe dónde está, efectivamente le queda muy difícil ubicar a dónde va. Cuando uno sabe dónde está y uno sabe para dónde va, entonces uno empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y efectivamente, yo no estoy hablando de momentos apocalípticos, pues obviamente todo esto de la pandemia, todo lo de la plaga de langostas que en África estaba, todo lo que habla de estos famosos avispas, avispones en Estados Unidos, todo eso que usted escucha constantemente,
nos da una lección de que algo está pasando. Sí, cierto es, pero es que esa no es la preocupación en lo que nosotros debemos centrar la atención. La atención está en hacia dónde vamos, qué es lo que nos espera y cómo nos preparamos para lo que nos espera. Y la Biblia dice para nosotros que el que confía en el Señor no tendrá falta de ningún bien. Y que cosas mejores Dios ha preparado para los que le aman. Y que Dios las ha preparado de antemano para que nosotros en ellas andemos. O sea, que lo que viene es mejor. Solo que si no tenemos la capacidad de renovarnos, de cambiar, nos vamos a reventar. Por eso el tema de mañana va a ser muy importante. El desafío del cambio. Y todo está encaminado en que nos ayudemos mutuamente, en que nos estemos ayudando y unos con otros orando. Y en estos tiempos en que estamos buscando a Dios que nos dé ideas, que nos dé iniciativas, que nos dé la capacidad de entender cómo visualizamos lo que Él está preparando para nosotros y podernos meter en ese cuento. Muchos de ustedes seguramente han estudiado en sus citas de edificación, en sus células, un material que se llama el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios nos dice que nosotros no debemos inventar nada, sino saber cómo Dios está actuando, cómo Dios está obrando, la experiencia con Dios. Y ahí meterse. Mire, no se preocupe, varón, mujer, no se preocupe. Dios sabe lo que viene y nos prepara para ello y nos capacita para ello. Pero tenemos que estar dispuestos a renovarnos. Dios necesita odres nuevos para vino nuevo que va a traer para nosotros. Le traigo a colación otro versículo de la Biblia. Quiero que usted escuche esto que está en Segunda de Reyes en el capítulo 2. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Este es un pasaje del Antiguo Testamento de dos hombres muy importantes, Elías y su discípulo que se llamaba Eliseo, Segunda de Reyes. Y entonces Elías había hecho grandes milagros. Recordará usted, el más grande que recordamos en el libro de los Reyes está en ese famoso desafío en el Monte Carmelo a los famosos profetas de Baal, 850 contra 1. Pero él demostró que Dios era más grande y que él era su siervo y Dios trajo fuego para el sacrificio. Eso fue espectacular. Bueno, como ese hubo muchos milagros en la vida de Elías. O sea que Elías es uno de esos grandes protagonistas del Antiguo Testamento. Tenía un discípulo llamado Eliseo y un discípulo que estaba en ese proceso. El discípulo es un aprendiz, eso traduce la palabra discípulo, es un aprendiz. Y estaba aprendiendo de Eliseo y a donde Eliseo iba, a donde Elías iba Eliseo. Muy bien. Llegó el momento en que el ministerio de Elías llega a su final. Porque todos tenemos un comienzo y una partida. Y efectivamente Elías ya había hecho lo suyo, ahora le tocaba a Elías irse e iba a quedar Eliseo. Para eso se estaba preparando, para eso había aprendido de Elías. Muy bien, llegó ese momento y entonces Elías en 3 oportunidades le dice a Eliseo, bueno Eliseo, ya sabes lo que necesitas, ya has visto suficiente, ya has conocido, de aquí en adelante te toca a ti solo. Yo me voy porque el Señor ya me dice que es el momento de mi partida. Nadie sabía cómo iba a ser. Todo el mundo pensaba que de pronto ya el viejito Elías iba a morir y resulta que el viejito Elías, el Señor se lo llevó vivo, lo arrebató. Pero bueno, eso no lo sabía. Lo único que sabía Elías es que ya su momento estaba llegando al final y que le tocaba a Eliseo asumir. Es un gran reto, más o menos como Josué y Moisés, algo así. ¿Cómo hacer? Entonces, lo que decidió Eliseo es, mira, yo no te voy a dejar, le dijo, hasta que tú te vayas. Ya sea que te mueras, ya haya que enterrarte o lo que suceda, hasta que no te vayas, yo no te voy a dejar. Un hombre persistente. Un hombre que estaba dispuesto a ir a aprender hasta lo último que fuera necesario para poder luego hacer lo que necesitaba hacer. Muy bien, Eliseo y Elías se movieron por varios lugares, fueron a Betel, fueron a Jericó, y en esas 2 ciudades había profetas que se acercaron a Eliseo y le dijeron, mira, tú sabes que tu
tu señor, el profeta Elías, va a ser quitado. Y él contestó, sí, yo lo sé, él me lo ha dicho. Y hasta que eso acontezca, yo estaré a su lado. Bueno, lo mejor sería que comenzaras tú a hacer tu ministerio. Y él dijo, no, hasta que no se vaya Elías, yo no arranco. Y efectivamente siguieron. Ya llegó el momento definitivo. Y es ahí donde este versículo entra a colación. Que Elías le dice a Eliseo, bueno, está bien, has sido perseverante, persistente. Ahora te voy a pedir que me digas qué quieres. Pídeme lo que quieras. Y yo voy a actuar, te lo voy a dar antes de ir. Eliseo lo pensó y dijo muy sencillo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Imagínense, si Elías es uno de esos grandes profetas de grandes hazañas, cuando le pregunta a Eliseo, ¿y usted qué quiere? Y él le dice, no, yo solamente me conformo con una doble porción del poder que hay en ti. Con eso me conformo. ¿Cómo que con eso me conformo? Más bien uno diría, es que usted es muy exigente. Es que a usted se le fue la mano, usted es desmedido, usted es muy ambicioso. Y si usted lee, Elías nunca le dijo eso. Nunca le dijo, hermano, mídase. No, no, no sea tan ambicioso. El discípulo no puede ser más que su maestro. No, no le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Cosa difícil has pedido. No le dijo, has pedido algo imposible. Lo que le dijo es, una cosa difícil has pedido y bastante grande. Si tú estás conmigo en el momento en que yo me vaya, te la concedo. Por eso es que Eliseo no quería desprenderse de Elías, porque él quería ir hasta el último instante para recibir todo lo que necesitaba para luego hacer su propio ministerio. Ahora, estamos hablando de expectativas. ¿Qué venía después de Elías? Pues le tocaba a Eliseo hacer su ministerio. Vino nuevo para él y él necesitaba hacer odre nuevo. Por eso le dice, mira, lo que yo necesito es que lo que tú eres, lo que tú has aprendido, lo que tú sabes, el poder que tienes, es este en mí. Pero ¿sabes qué? Doble, ambicioso. Y el Señor no lo reprendió por eso. Y así le fue concedido. De alguna manera, ¿cuáles son nuestras expectativas? Salir y retomar lo que estábamos haciendo. Salir y recuperar lo que hemos perdido en este tiempo. Salir y hacer lo que siempre hemos hecho. Esa es la expectativa. Muy pobre la expectativa. Señor, con todo lo aprendido en este tiempo, una vez que yo salga de aquí, voy a hacer mucho más que los que hasta ahora he hecho, dándole el orden de prioridad a las cosas, entendiendo qué realmente es necesario y qué no lo es. Porque lo que leímos, que seguramente usted concuerda con muchas de estas lecciones, es que no necesitamos todo lo que nosotros pensábamos y que hay cosas que nosotros no consideramos tan importantes y no le damos tanta trascendencia como las tienen. Y que finalmente la salud y la familia son valores que uno no puede perder. Esas lecciones son las que nos ayudan a nosotros a ir a vivir una vida el doble de lo que hasta aquí le hemos vivido. No vaya con una mentalidad, decíamos el sábado, de víctimas. Mire todo lo que nos pasó en la pandemia, mire cómo salimos de afectados. Esperemos a ver si logramos sobreponernos a esto. Esa mentalidad no nos sirve. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Si Dios está con nosotros, ha estado con nosotros, ha atravesado con nosotros este tiempo, seguramente Dios nos va a llevar a cosas nuevas. Y yo tengo que renovarme, si no, no la voy a aguantar. Si yo no estoy dispuesto a hacer una renovación en mi vida, yo no voy a aguantar las cosas nuevas que Dios trae. Y obviamente Dios no me va a reventar y me va a echar a un lado. Yo lo que me va a decir es, ¿sabes qué? Quédate con lo que tienes. Quédate con lo que has vivido. Quédate con los que has aprendido. Quédate con lo que has logrado. Porque yo tengo más cosas, pero obviamente necesita cambio. Necesita renovación. Muy bien, la pregunta que nos queda es esta. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Y qué necesitamos para que esas expectativas se vuelvan una realidad? Porque nosotros decimos, normalmente hay una frase que usamos mucho, algún día, yo algún día seré rico, algún día seré una persona emprendedora, algún día tendré esto, algún día, siempre será algún día. ¿Cuándo? Algún día. No, 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 nosotros tenemos que cambiar ese algún día por hoy. Hoy va a ser ese día. Y tenemos que decirlo todos los días.
El día del Señor es hoy. Cuando la Biblia dice cada día que Dios nos da es el día para alegrarnos y gozarnos, eso implica que es el hoy. Y si me voy 5 años más adelante, será el hoy dentro de 5 años. El hoy. ¿Qué es lo que necesito hacer hoy? Yo no puedo seguir posponiendo cosas. Yo no tengo que seguir aplazando cosas. Yo tengo que asumir el hoy. ¿Qué estoy haciendo? Pues para eso lo más importante en este proceso de preparación, seguramente usted ya tiene un boceto, ya tiene unas ideas, como de pronto usted ya lo ha venido pensando, esto puede ser, pero todavía no le cojo la forma. Recuerde lo que dijimos de el alfarero en el libro de Jeremías la semana anterior, que cuando coge el barro entre sus manos, el alfarero, el barro no tiene forma, pero mientras lo va amasando con sus manos, le va dando la forma. Nosotros esperamos que ya nos llegue la vasija hecha y el Señor nos da la materia prima, nos da la idea, nos da la iniciativa, nos da el poder para hacerlo. Y lo que necesitamos es ir tornando, tornando, tornando hasta que le demos la forma de lo que nosotros esperamos tener. No espere que le llegue hecha, hay que construirla. Solo que la materia prima para eso, Dios la va a colocar. Esa idea, ese sueño, ese anhelo, ese deseo, Dios lo va a colocar en nuestros corazones y va a ser útil para lo que Dios tiene preparado en el futuro. Lo primero entonces, siempre obligatoriamente, es orar. Orar y buscar a Dios. Si usted, pues obviamente tiene su experiencia cristiana y la tiene ya de algún tiempo, usted sabe que eso es vital y fundamental. En Isaías 22, durante este tiempo, aprendimos, porque esa fue una lección de este tiempo, Isaías 22, que yo no me puedo poner a crear cisternas, que yo no me puedo poner a reparar muros, que yo no me puedo quedar sin pensar primero qué es lo que Dios quiere. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero si no es lo que Dios quiere, no voy a tener el mismo resultado. Pero si yo hago lo que Dios me va dirigiendo a hacer, seguramente voy a tener mejores resultados de lo que yo mismo he presupuestado. Para eso es necesario buscar a Dios. Y es una renovación de la mente, porque nosotros decimos, bueno, es que yo oro, yo leo la Biblia, pero es que a mí no me fluye nada, Dios no me habla. No, no diga eso. No diga eso. Dios habla. ¿Acaso es sordo? ¿Acaso Él no conoce la actitud de nuestro corazón de querer agradarle? Él la conoce. Y a todo aquel que quiere conocer, Él le da a conocer. Esta mañana, con los famosos ciegos que estábamos revisando en la reflexión, los famosos ciegos siguieron a Jesús. Y cuando Jesús ya los vio que llegó a su casa, cuando él ya estaba en la casa, les pregunta, ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Mire la pregunta. No les preguntó qué querían, porque se daba por hecho que ellos querían ser sanos. Bueno, eso era lo que uno anhelaría, ser sano si estoy ciego. No que me diera comida o que me diera lugar para pasar la noche. Pero la pregunta de Jesús fue, ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Y los dos contestaron a unísono, sí, Señor. Entonces él les dijo, bueno, entonces conforme a su fe, les se ha hecho. ¿Usted cree que Dios puede hablarle? ¿Usted cree que Dios puede revelarle, mostrarle de las cosas que Él espera que usted en el futuro lleve a cabo? Seguramente. Conforme a su fe se ha hecho. Busque a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Salmo 32:8. Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí usted tiene una clave fundamental de cómo Dios habla, cómo Dios responde, cómo Dios direcciona en este tiempo. Jeremías 33 clama, yo te contestaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sobre ti voy a fijar mis ojos, Salmo 32:8. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios le va a hablar a través de la Biblia. Por eso el paso más importante siempre será busque a Dios. Porque otro elemento necesario es no se quede mirando lo que otros están haciendo ni lo que otros están diciendo. Porque es que nosotros estamos en esta época como que mirando a todos lados a ver quién comenzó algo que funcione para ver si hacemos lo mismo. No, más bien que lo miren a usted o que la miren a usted. Que cuando usted arranque con las cosas que Dios le ha dado, la gente tenga que mirar a decir, oiga, ¿y este cómo hizo? ¿Cómo salió de esa situación de limitación en la que estábamos y se proyecta de la forma en que lo hace? Bueno, estábamos preparándonos. Nosotros estábamos en el partidor, en el momento que nos dijeran arranquen, arrancamos, pero ya arrancamos con jinete encima. Y eso es lo que Dios quiere darnos.
Entonces, el primer elemento y más importante es ese. El segundo, téngalo en cuenta. Pues usted va a mirar alrededor y va a ver mucha gente haciendo cosas completamente nuevas y diferentes, pero no son necesariamente las que usted tiene que hacer. Aprenda de eso. Mire cómo la gente ha superado obstáculos y dificultades, y muchas veces sin esta ayuda adicional que tenemos nosotros, que es la ayuda del Señor. Pero el tercer elemento, y no lo pierda, es que esas expectativas y esos planes tienen que estar encausados en aquellas prioridades, cosas trascendentes que hemos descubierto, para no caer en lo mismo que de pronto veníamos. Tras la fantasía de la riqueza, tras la fantasía del éxito, tras la fantasía de la posición. Hay cosas que en este tiempo Dios nos ha dejado entender que son trascendentes e importantes. Y esas tienen que formar parte del proceso. Cuando usted de alguna manera empieza a ver que Dios le prospera, que Dios empieza a darle respuestas que nunca antes había visto, porque eso prometió hacer, no se vaya usted tras esas cosas. Siga yéndose tras el Señor de esas cosas. Porque como esas, tiene muchas más el Señor que darle. Esas apenas son las de inicio. De ahí en adelante viene todo lo demás. Pero siga al Señor y no se desvíe tras las cosas. Entonces, tercer elemento importante, mantenga clara la dirección sobre lo que realmente es trascendente. Ahora, tenga en cuenta el cuarto, y es no se deje calificar por los resultados que la gente quiere ver. Porque nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra cultura a recompensar los resultados. Y si usted mira, eso forma parte de la cultura. Y eso es desde pequeños. En nuestras casas a nuestros hijos les exigimos buenas notas. Y cuando las sacan, los felicitamos. Y cuando no las sacan, les regañamos, les disciplinamos. Pero estamos olvidando algo. ¿Qué esfuerzo hicieron? ¿Qué disciplina desarrollaron? Porque a nosotros a veces nos interesa más la nota que el proceso de formación que ellos han tenido. Porque no todos tienen las mismas capacidades. Pero las capacidades de cada cual las están desarrollando al máximo. Y hay gente que ha hecho muy grandes esfuerzos, que ha hecho grandes sacrificios y que no han sido representados en los resultados que la sociedad califica como buenos resultados. No están llenos de dinero, no están ocupando los puestos de gerencia en las grandes empresas y compañías, pero son personas que demostraron que con lo que tenían hacían su máximo esfuerzo y superaban sus obstáculos. Los resultados no nos deben calificar. Ahora, eso implica que muchas veces cuando no obtenemos todo lo que queremos, no nos sentimos fracasados, sino la pregunta es, ¿y qué aprendimos? ¿Y en qué fuimos formados? Esta época nos ha enseñado eso. No hemos tenido todo lo que pudiésemos haber tenido, ni lo que hubiésemos querido tener, pero tenemos otras lecciones muy importantes. Nos ha costado este aislamiento, nos ha costado este receso laboral, nos ha costado esta falta de actividad, nos ha costado, pero ¿sabe qué? Hay unas lecciones muy preciosas por las cuales tenemos que agradecer a Dios. Y un último elemento. Todas esas expectativas que Dios seguramente va colocando en su corazón y anhelo, en su ser, para orar, para buscar, para anhelar, para tener, obviamente tienen que ser trabajadas. Y lo primero que uno tiene que hacer es, ¿qué tengo? En cuanto a recursos, por ejemplo, ¿qué recursos tengo? Seguramente a usted le han venido unas ideas que usted dice, esa idea puede cuajar. Pero cuando revisamos los recursos existentes, dicen, no, pero yo no tengo para eso. Y la desechamos. Vaya, mire, en la caneca de los desechos de ideas, ¿cuántas buenas cosas hubo que no se aprovecharon? ¿Por qué? Porque la gente dijo, yo no tengo los recursos para eso. No, cuando aquella viuda fue donde el sacerdote a decirle, me estoy muriendo de hambre, mis hijos se van en esclavitud, él le dijo, ¿y qué tienes? ¿Qué tienes? Ahora, ¿qué te falta? ¿Y cómo lo vas a conseguir? ¿Recuerda esa historia? ¿Qué tienes? Yo tengo un poquito de aceite. ¿Qué te falta? Vasijas. ¿Cómo las vas a conseguir? ¿Prestadas? Bueno, entonces hazle. Tienes el punto de partida. Recuerda, Dios te va a dar barro en bruto para que vayas trabajando con él. ¿Qué te falta? Entonces tienes que pensar en qué te falta. ¿Y cómo lo vas a obtener? El sacerdote no le solucionó el problema. Ella solucionó su problema. Y fue y consiguió las vasijas, llenó las vasijas de aceite, luego vendió el aceite, cubrió su necesidad, devolvió las vasijas y todo estaba
mejor que al principio. Ahora, con respecto a talentos, este tiempo nos ha obligado a nosotros a preguntarnos, oiga, y esto de la tecnología, yo no la conozco mucho. Y yo me podía seguir negando diciendo, pero eso no lo vamos a usar. Esto es mientras estemos aquí. Una vez que volvamos a estar juntos, ¿cuándo volveremos a estar juntos? Y cuando estemos otra vez en la posibilidad de estar juntos, podemos maximizar el aprovechamiento del tiempo. Y puede ser a través de esto virtual. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Yo que esto no lo manejo bien, tengo que aprender. Esas de mis habilidades que no tengo y que tengo que desarrollarlas. Esas son de las capacitaciones que no tengo y que tengo que aprenderlas. Mucha gente dice, sí, esa idea es buena, pero es que yo no sé de eso. Bueno, pues aprenda. Busque en este tiempo cursos que le ayuden a facilitar el proceso del aprendizaje. Busque personas que lo estén haciendo y aprenda de ellas. Es qué tengo y qué me hace falta. Y cómo lo voy a conseguir. Pero todo recuerde que parte de una premisa. Hemos buscado a Dios. Le hemos preguntado a Dios, le hemos pedido su dirección. Y una vez que Él nos va dando esas ideas empezamos a trabajarlas. Recuerde, Dios le va a dar barro en bruto. Y usted va con sus manos, su pericia, su experiencia, su trabajo, su dependencia de Dios, va a ir dándole la forma a las cosas. ¿Cómo va a terminar? Eso dependiendo de cómo usted lo va a trabajar. Por eso, de aquí a mañana, cuando hagamos procesos evaluativos, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Qué fue el resultado de todo esto? Pues cada uno tendrá que dar sus cuentas de cómo lo aprovechó, cómo no lo aprovechó. De seguro que todos y cada uno de nosotros estamos en ese empeño. Hemos aprovechado este tiempo para prepararnos y ser nuevos para un vino nuevo que viene. Vuelva usted a las 2 lecciones del día de hoy. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Dijo Jesús a los ciegos. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí, Señor, creemos. Entonces, listo, conforme a su fe. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Hágase esa pregunta. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Y la segunda, esta lección. ¿Está dispuesto a hacer un odre nuevo para el vino nuevo? ¿Está dispuesto a hacer los cambios, los ajustes? ¿Está dispuesto a no olvidar las lecciones? Si eso es, seguramente Dios hará grandes cosas en nuestras vidas y a través de ellas. Así que nos preparamos para la salida. Los protocolos no son solamente los que está diciendo la presidencia y está diciendo la alcaldía y están diciendo las autoridades. Los protocolos son los que yo personalmente estoy construyendo. ¿Cuáles son mis protocolos? ¿Cuáles van a ser mis principios? ¿Qué es lo que yo voy a tener en cuenta para que efectivamente el tiempo futuro sea mejor de lo que ha sido el tiempo pasado? Que Dios nos ayude en ello. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todos y cada uno de los que estamos esta noche en este lugar. Gracias te damos porque nos has enseñado cosas importantes. Los lugares son importantes, el lugar donde nos reunimos habitualmente por tantos años es importante, pero en este tiempo no lo necesitamos. Seguimos reuniéndonos aunque no tuviésemos necesidad de ir al lugar. Hay tantas cosas que empezaron a cambiar, Señor, y tantas cosas que nos muestran que el mundo no va a seguir siendo igual. Por lo menos para aquellos que entendieron que este es un tiempo para replantear la vida. Desde lo espiritual, lo mental, lo físico, lo relacional, lo económico aún. Es un tiempo para replantear. Lo que Jesús le dijo ese día a los discípulos de Juan es, tienen que renovar. No pueden seguir haciendo lo mismo que siempre hacen. Tienen que empezar a pensar en este nuevo tiempo, ahora con Jesús presente entre ustedes, ¿qué van a hacer? Y los que fueron capaces de cambiar, recibieron ese vino nuevo. Los que no fueron capaces de cambiar, los que persistieron en seguir haciendo las cosas como las venían haciendo, se reventaron. Porque el vino nuevo no puede ser echado en odres viejos. Se requiere transformación, cambio, ser nuevos cada día para las nuevas cosas que Dios tiene cada día con nosotros. Y efectivamente, Señor, estamos ansiosos de que nuevamente nos permitas retomar todo lo que normalmente estábamos haciendo, pero lo vamos a plantear de aquí en adelante bajo unos parámetros nuevos aprendidos.
y te creemos. Nosotros sí creemos que tú usaste todo este tiempo, lo estás aún usando para enseñarnos que lo que estábamos haciendo de pronto no era lo más indicado, que fundamentar todo en nuestra capacidad, en nuestro talento, en nuestros recursos, en nuestra propia confianza no era lo mejor. Nos enseñaste que una partícula tan pequeña nos doblegó, cualquier cosa nos puede obligar. Somos demasiado vulnerables, pero contigo, Señor, nos hacemos fuertes. Entonces nos volvemos a ti, que eres la roca firme. Gracias te doy, Señor, porque en cada persona aquí presente, los que tienen empresas, los que tienen emprendimientos, los que tienen proyectos, a los que tú les has dado ideas, tú les vas a acompañar con visión, con decisiones sabias, con experiencia que se va a ir desarrollando en la medida en que van avanzando, Señor. En este momento hay muchas inquietudes. Claro, la incertidumbre del presente nos lleva a eso, a tener muchas preguntas. Y de pronto, cuando no las capitalizamos adecuadamente, se vuelven en contra nuestra. ¿Tienes lo suficiente? No, entonces no sirves. ¿Tienes todo lo que necesitas? No, entonces no puedes. No, mentiras. ¿Qué te hace falta? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que desarrollar? ¿Qué tienes que adquirir adicionalmente? Porque seguramente lo que viene, como es nuevo, va a requerir cosas nuevas de ti. ¿Estás dispuesto a hacer ese proceso nuevo de aprendizaje, de reformularte tú mismo, tú misma? Si lo haces, para Dios no hay nada imposible. Y lo que viene para nosotros tiene que ser mejor que lo que fue, si estamos actuando de la forma en que Dios espera que lo hagamos. Por eso, si Dios le ha dado más tiempo para que usted todavía piense, que usted todavía escriba, que usted consolide esa idea que ha colocado, ese deseo, ese anhelo, ese sueño que ha colocado en su corazón, pues dele gracias a Dios. No esté diciendo, ¿y por qué otros sí, yo no? O que usted esté tomando la decisión de, yo me voy a camuflar entre los que sí, aunque no puedo. No lo haga. Dios sabe por qué lo está haciendo así. Y seguramente cuando a nosotros nos llegue el momento de nuestra partida, no nos pararemos, porque ya Dios habrá colocado en nosotros lo que necesitamos para partir. Dios le bendiga, Dios abra caminos para usted. Que su mente sea liberada de todo esquema anterior, de todo esquema limitante. Que sus emociones estén bajo el control de la dirección del Espíritu Santo, que coloca paz, gozo en su corazón. Y que el Señor le dé la capacidad de aprender lo que necesita. Y que Dios le provea los recursos que va a necesitar. Y que efectivamente la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se manifieste sobre su vida. Escuche esta canción, seguramente la sabe. Y repítala como una oración. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz en mí un
Que así sea, que Dios nos permita hacer odres nuevos. Siempre recuerde eso y téngalo presente en su vida para el futuro. Dios le bendiga, Dios le guarde.